Buenas, bienvenidos al CD4 de la historia de las independencias. Dentro de todo, la gama de influencias que hemos visto que se tejen para crear esta idea de lo que va a ser la independencia y lo que va a generar este proceso gigantesco y esta gesta de nuestra historia, hay una parte que es absolutamente fundamental y es el papel de las logias masónicas. La masonería va a jugar un papel determinante en la formulación del proyecto. Muchos de los grandes protagonistas de esta historia van a ser masones y van a llevar esa óptica y esa forma de ver a nuestro proceso. El primero de ellos, siempre al que tenemos que estarnos refiriendo permanentemente, es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda va a reunir y a organizar tres logias. Una es la Gran Reunión Americana, que es con la actuación de México y Centroamérica. Otra es la de los Caballeros Racionales, que es la que se establecen desde Venezuela hasta Argentina. Y la otra es la logia Lautaro, que es la que tiene una presencia desde Chile hasta Colombia. La logia Lautaro, que es la que va a caracterizar el proceso de la gente del Río de la Plata, se llama así porque Bernardo de O'Higgins, que también es masón, un día hablaba con Miranda y le refirió la historia de un cacique que se llamaba Toqui Mapuche Lautaro, que se opuso a la dominación española en el siglo XVI. Entonces Lautaro, como un cacique araucano que fue símbolo de resistencia, va a ser evocado ahora en las nuevas logias. Estas logias tienen un proyecto republicano y están metidas en todas partes porque hay que ver que hasta José Martí más adelante va a estar vinculado a las logias, pero también el conato de independencia que se presentó en el Brasil, cuyo proceso es tan diferente, en la época de la Inconfidencia minera, el personaje que lo va a liderar, que es Tiradentes, él es masón. También Montúfar, Carlos Montúfar, por la parte del Ecuador, es masón. Y las iglesias de que son arte importantísimo en el Brasil, de Aleijadinho, todas tienen los símbolos masones. El proceso de la Inconfidencia es masón, el proceso de la rebelión de los Estados Unidos es masón y este también. Entonces, lo que ellos hacen es un juramento y ellos van a tener un supremo consejo de la francmasonería que va a organizar los ritos primitivos y que va a organizar una logia madre. Y esa logia madre que va a ser la que va a tener los refugiados de las colonias hispanoaméricas que estaban en ese momento en Francia, en Inglaterra y en Holanda, y tiene los tres tipos de logia. La logia debe preocuparse por un juramento, que es el que ellas especifican como el punto de partida. Ellos hablan de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad, lo mismo que la Revolución Francesa, de los derechos del hombre, todos, Bolívar, San Martín, Miranda, O'Higgins, todos están en las logias y son parte de las sociedades que estas logias van a decir. Ellos juran que nunca reconocerán por gobierno legítimo de tu patria, ni por gobierno de los demás pueblos hermanos que luchan por la libertad, sino aquellos que sean elegidos por la libre y espontánea voluntad de su pueblo. Nos prometes además que propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que los pueblos decidan por el régimen republicano que, según el testimonio de nuestros hermanos en las épocas antepasadas, es el más justo y más conveniente para la humanidad en general y, según nuestro sentimiento y nuestra convicción, es el más adaptable para los gobiernos del continente americano. Este juramento se hace bajo palabra de honor, son juramentos prácticamente de sangre y son juramentos de hermandad que se van a cubrir, y eso hace que toda la gente que va a ser protagónica en nuestro proceso esté vinculada y sea miembro de la masonería, que viene de mucho tiempo atrás, que viene desde los antiguos talladores de la piedra, que se forjó a lo largo de los procesos de Francia, que después se va a encontrar en Inglaterra, que va a tener tantos matices porque las personas no estaban obligadas a tener una única religión dentro de la logia masónica. Cada uno de ellos va a tener la capacidad de ser un libre pensador, y es esa tradición libertaria que originalmente se hacía
vinculado a los constructores de piedras de las catedrales góticas del medioevo y que luego se va transformando. Esa tradición libertaria es la que está detrás de todos los ideales de la independencia de América Latina, y por eso es que sus protagonistas, la mayoría son masones. En el caso cubano, no solo Martí, Maceo también va a ser de la logia masónica. Esta es, digamos, la influencia donde se concretan también todos los demás contextos que subyacen a toda la formación ideológica de los procesos de la independencia. Todos están vinculados a una logia, con un gobierno republicano y con una forma de organización política que es la que va a estar detrás del proyecto mismo, de lo que se va a hacer una vez que se logre la independencia. El proyecto es fundamentalmente masón. Entonces, ¿cómo se va a dar ese proceso de independencia? Ya para articular todos los factores en conjunto y empezar un recorrido gigantesco que nos va a atravesar las geografías más ignotas y más inalcanzables en ese momento. La cosa empieza y termina en el Caribe, entre otras cosas, porque la característica del Imperio Español es un imperio de ultramar, es un imperio ultramarino y es un imperio que se desarrolló a través de una armada. Entonces, el escenario del Caribe es absolutamente protagónico y es donde empieza todo. Nosotros estamos acostumbrados a identificar los procesos de independencia con las batallas que se dieron en las montañas, en el continente, y solemos asociarlo como un proceso puramente continental. Este proceso empieza en el Caribe y sin el Caribe no se hubiera podido dar. Entonces, acuérdense que de todas maneras la primera posesión, el primer desembarco, el primer contacto que va a tener el Imperio Español en el que ellos llaman el Nuevo Mundo va a ser la isla de la Dominicana. Es allá, la española, lo que después sería República Dominicana, es allá donde primero van a estar. Y las últimas colonias que se van a perder cuando ya todo haya acabado para España, 50 años después de concluidos los procesos en los cuales estamos caminando y por los cuales estamos andando, va a ser precisamente 2 siglos antes de finalizar el siglo XIX, en 1898, cuando Cuba y Puerto Rico en el Caribe y Filipinas en el Pacífico dejen de ser parte del Imperio Español. Entonces, la cosa se centra primero que todo en el Caribe. Como hemos visto, el Caribe tiene una gran diversidad de islas y de influencias porque como es el escenario de lo que va a ser la pelea de hegemonía de poderes de los europeos. Ellos están peleando en el continente y están peleando en el Caribe, entonces unas islas, las Antillas Mayores, las grandes Antillas, van a estar bajo la dominación española, pero las que se puedan y por donde se puedan meter, se metieron los ingleses, se metieron los franceses y se metieron los holandeses. Eso hace que Haití, como habíamos visto, sea una isla de dominación francesa. Primero, los españoles se tomaron una parte y luego se la van a tomar los franceses, creando esta doble identidad que hoy todavía conserva la isla, que se convierte en 2 naciones. Entonces, Haití, como estábamos viendo en la primera parte del primer CD, cuando estábamos desglosando todos los contextos y todas las influencias, Haití es la que va a recibir las ideas de la Revolución Francesa y esas ideas la van a llevar a plantear su independencia y esa independencia le va a costar muchísimo. También va a ser un proceso muy largo, desde las rebeliones que habíamos visto de Buchmann, desde los venenos de Macondal, hasta ya la rebelión de Toussaint-Louverture y finalmente la independencia, en el momento en que se dan cuenta que ellos no tienen derecho a ejercer aquello que la Revolución Francesa está proclamando por ser negros, no les reconocen el derecho a ser ciudadanos y eso es inadmisible con las mismas ideas de la Revolución Francesa. Entonces ellos entran en una contradicción profunda con Francia y llevando a cabo sus propias ideas se independizan. El carácter independiente de Haití y el carácter de Jamaica, que en ese momento está bajo los británicos, hace que estas 2 islas, la una por independiente y la otra por no estar directamente involucrada en el proceso de independencia de la América Española, se van a convertir en los lugares de refugio
de toda la campaña. Cada vez que los vaivenes de la guerra, alguno de los pueblos, alguno de los personajes vaya a ser perseguido, necesite huir, necesite refugio, allí estarán Haití y Jamaica para darles refugio, para darles claridad, para darles puntos de vista. Por eso, Bolívar en Jamaica es donde va a redactar el proyecto de lo que es su plan para la independencia, es en la Carta de Jamaica. Por eso, en el encuentro de Bolívar con Petión, Petión le va a ofrecer todo el apoyo con la condición de que garantice la abolición de la esclavitud como uno de los proyectos fundamentales una vez se alcance la independencia. Por toda la historia que tiene Haití y toda su lucha, eso se vuelve una condición. Entonces, estas dos islas van a hacer al proceso de la independencia lo que en un momento dado fue Inglaterra a todos los procesos de reforma en Europa. Cada vez que los flamencos estaban en líos con los españoles, los protestantes se refugiaban en Inglaterra. Cada vez que los hugonotes estaban en líos con los franceses, se refugiaban en Inglaterra. Inglaterra se convierte en la base desde la cual se puede ir y venir para desarrollar el proyecto. Ese papel lo van a cumplir Haití y Jamaica, y por eso van a ser protagónicas en nuestro proceso. Eso va ligando a un montón de gente. Hay un personaje que se llama Luis Aury, que también va a ser fundamental, que es una de las personas que establece los vínculos entre el proceso continental y el proceso de las islas. Aury viene de Buenos Aires, va a encontrarse con Petión y con Bolívar en el momento en que Bolívar todavía no tendría la talla que después iba a tener. Aury va a estar combatiendo desde Santa Catalina, en las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Él va a estar desde allá, desde Santa Catalina, y Haití también va a ser su punto de referencia. Haití va a ser el punto de referencia de Miranda, porque también él estuvo allá antes de empezar otra vez a plantearse la campaña, y cada vez que tenían que huir, había llegado a Haití. Entonces, estos dos puntos son los centros de planificación. Mucho tiempo más adelante, cuando 50 años después de nuestra historia, Cuba empiece su arduo proceso de independencia, también van a llegar allá. Cuando Cuba ya esté en la última parte, porque ellos tienen un proceso primero con el grito de Yara, que va a desatar una guerra de 10 años. Después del final de la guerra de 10 años va a haber un amnisticio y una promesa de paz. Esa promesa de paz va a llevar a un incumplimiento por parte del Imperio Español, que va a traducirse en una represión brutal que los va a llevar a campos de concentración y que va a llevar a un sacrificio inmenso de todo el pueblo cubano. Cuando sucede eso, los principales protagonistas se van para Jamaica, y desde Jamaica empiezan a ver cómo regresan para organizar la resistencia. Ahí es cuando finalmente van a entrar en acuerdo con los Estados Unidos, y al entrar en acuerdo con los Estados Unidos, ya con ese apoyo van a resolver la última parte de la independencia de Cuba, que es la que termina con el Imperio Español. Por eso decimos que esto empieza y termina en el Caribe, entendiendo por el Caribe no solamente las islas, sino las costas. Todo el imperio se ve en las costas, es en Cartagena donde se ve el fuerte del Castillo de San Felipe, los fuertes de San Fernando, es en Puerto Rico, es en toda esta parte donde se ve el poderío del Imperio Español, porque era desde allá donde se planteaba todo el proyecto. Entonces es en el Caribe donde el almirante Padilla va a tener una significación fundamental, porque sin la resistencia de él en Maracaibo, cuando se produce el desembarco, no podría darse las batallas que posteriormente se dieron ya en tierra firme. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el escenario del Caribe, tanto en las islas como en las costas, es lo que nos da el punto desde el cual se pueden tanto organizar las rebeliones patriotas, como en el caso de Jamaica, y en el caso de rebelión, como los desembarcos, como en el caso de Puerto Rico, que era la base que utilizaban los españoles para los desembarcos en tiempos de la Reconquista. Es allí, y es precisamente también la importancia de la posición estratégica de Panamá, porque está metido en toda la ruta. Hay que entender otra cosa: en esa época no había caminos ni carreteras, las cosas eran lejanísimas, dispendiosas y complicadas, mientras que el mar eran las rutas que todos los pueblos usaban. Entonces era por barco
que se podían mandar las misivas, que se podían agilizar las comunicaciones era a través del mar. Ya metidos en el continente las cosas son muchísimo más complicadas. Entonces por eso es que el Caribe va a tener una preponderancia tan grande, y ya después cuando los cercos de Cartagena y todo eso es en el Caribe, costa o islas, donde empieza nuestro proceso y donde termina nuestro proceso. El